Bueno, aquí está la era del humanismo con Blanca Rubi, Atzila y Héctor Medina en este espacio de música, poemas y algo más. No estamos de acuerdo con los anunciadores de desastres, con los promotores del fracaso, con los que son parte del problema y no de la solución, con los que justifican su mediocridad e incompetencia y con los destructores y críticos de proyectos. Somos personas comprometidas, Quijotes que sueñan, héroes que luchan en solitario, justificadores del pasado, forjadores inconformes del presente y forjadores del futuro. Muy buenos días. Agradecemos a todos los oyentes que por correo y personalmente nos han manifestado su complacencia por este programa, música, poema y algo más. Y por estas reflexiones humanistas en particular. Docentes, por ejemplo, que nos han manifestado cuánto aprovechan estas reflexiones de la era del humanismo para trabajar como instrumento de partida y reflexión en clase con los estudiantes. Otros oyentes nos alientan a continuar y mejorar este espacio de la era del humanismo. Nos escuchan cada 8 días y a ellos mismos los animamos a que nos llamen a la emisora al teléfono 326-5992 para que compartan con nosotros sus comentarios y nos reporten su sintonía. Se da también la oportunidad para agradecer una vez más a nuestro director de programa, música, poemas y algo más, nuestro querido amigo y compañero Rubén Darío Rojas, que como él mismo se ha catalogado, es un humanista más, comprometido también con la tarea de humanizar la tierra. Amigo oyente, únete a nosotros y escríbenos al correo que al final de la reflexión le estaremos recordando. Hoy hablaremos de otras formas de violencia. Ya hemos hablado en este ciclo de programas sobre la violencia económica, la violencia física, la violencia mental, la violencia emocional, y en el programa de ahora 8 días hablábamos de la violencia religiosa. Hoy hablaremos de la violencia racial, que es aquella que pretende provocar daño a otro debido a su origen, su etnia, sus características físicas o sus costumbres. Son muy conocidos los casos de violencia racial en la historia. Por ejemplo, la que ejercieron los griegos y los romanos, que erigieron sus grandes imperios a costa de esclavizar a otros pueblos, a quienes llamaban pueblos bárbaros, a distinción de ellos mismos, autoproclamados pueblos cultos o civilizados. Los mismos razonamientos llevaron a los europeos del siglo XV y XVI a cazar, así como se oye, literalmente, a perseguir y cazar como quien corre tras su presa, a encerrar y amontonar, vender, ultrajar, someter y liquidar pueblos enteros como a los africanos y a los nativos del pueblo del Nuevo Mundo. Estos esclavistas eran dueños de las vidas de otros seres humanos y aún se atrevían dentro de su sabiduría de violencia primitiva a discutir si estos salvajes tenían alma y si también tenían derecho al cielo como ellos. Por ello, se abrogaban el derecho divino e imperial de civilizar y evangelizar a las buenas o a las malas. Los mismos razonamientos que llevaron a los nazis de la Alemania del siglo pasado a expropiar, desterrar, asesinar y violentar a pueblos como los judíos, los gitanos, los latinos, árabes, africanos, ya que los alemanes de aquel entonces se autoproclamaban raza aria superior. Hoy día, aquel pueblo judío tan perseguido y violentado que sensibilizó la solidaridad internacional en torno a su sufrimiento, ha olvidado que la violencia racial es injusta, que la discriminación a otros humanos por ser parte de otros pueblos y etnias es detestable e inhumana, y entonces ejerce esa misma violencia que sufrieron sobre el pueblo palestino. Para los judíos, su historia no les enseñó respeto y civilidad, sino venganza y más crueldad. Aquí se confirma la regla aquella de que quien fue violentado en su niñez será un violento en su madurez. Los mismos razonamientos de los actuales xenófobos norteamericanos y europeos que le niegan toda posibilidad a pueblos del tercer mundo y que los llevan a legislar en su contra con la actual ley de inmigrantes en Estados Unidos, en donde por el color de la piel, el acento del idioma o los rasgos físicos que los identifique como latinos, se pueden pedir identificaciones y desterrar o sancionar a quienes les den trabajo. A propósito, trabajos forzados, denigrantes, humillantes, mal pagos, esto de por sí ya es violencia, y a esta violencia es aún más cruel cuando en el paso de la frontera con México son perseguidos, cazados,
obligados a traficar drogas o armas, las violadas, desterradas o masacrados, donde además se levanta un muro para separar el mundo, entre comillas, civilizado, del otro mundo, entre comillas, subdesarrollado. Otros pueblos del otro lado del mundo también son atropellados por neonazis europeos o discriminados, como en la actual Francia, que en un acto de caridad cristiana a los inmigrantes les regalan el pasaje con tal de que se devuelvan a su país de origen. Entre nosotros mismos la violencia racial también se da cuando se discrimina y se relega a nuestros indígenas y a los pueblos negros a zonas marginadas, a tierras improductivas, alejadas de todo servicio público de calidad y de toda oportunidad de vida digna. Por ello, el centralismo político y económico de nuestro país es parte de esta violencia que debe ser superada. El permitir este estado de violencia con nuestra indiferencia o nuestra anuencia nos hace partícipes de la misma. La historia nos cobrará con vergüenza este primitivismo violento e inhumano. Este tipo de violencia racial, como todos los tipos de violencia, también debe ser superada para dar paso algún día a la humanización de la tierra. Por ello, los invitamos a que formemos parte de esta causa humanista. Escríbenos al correo humanismoenrisaralda@hotmail.com y de vuelta le estaremos enviando documentación o la copia de programas de la era del humanismo sin ningún compromiso. Paz, fuerza y alegría siempre. Ellos son Blanca Ruby, Arcila y Héctor Medina en la era del humanismo.